De nuevo estamos este día martes llegando a través de esta transmisión a todos los hermanos y amigos de esta primera iglesia, hermanos que nos reciben en diferentes lugares. A cada uno de ustedes nos da gusto poder llegar, poder estar reunidos y hacer de este momento un momento de comunión con Dios, un momento de comunión fraternal y también a la vez un momento de comunión con nuestro Dios, una búsqueda de la presencia del Señor, una búsqueda del descanso, una búsqueda de fortaleza. Si usted está cansado por las fatigas del día, si usted se siente afligido por alguna situación que se presentó en estos días, bueno, pues encontremos refrigerio, encontremos el consuelo que necesitamos, encontrémoslo en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el que tiene la respuesta para el corazón afligido, para el alma cansada. Gloria al Señor. El gozo del Señor, dice el Salmo, es mi fortaleza. Gloria al Señor. Así que fortalezcámonos en el Señor. Esto lo dice el apóstol Pablo a los filipenses: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Fortalézcase en el Espíritu de Dios, fortalézcase en la palabra de Dios, fortalézcase en la fe. Gloria al Señor, sabiendo que no estamos solos, sabiendo que hay promesa de Dios para cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo. Él nos hizo la promesa de no dejarnos huérfanos. Él hizo la promesa de que no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros. Y hoy pues estamos invocando la presencia del Señor. Así dice la Escritura: si se reúnen 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo. Ahí está el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces la reunión más pequeña, ¿verdad?, de la iglesia son 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, en torno a la presencia del Señor, en torno a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, a los amigos también de los grupos en los hogares, que algunos ya se están reuniendo de manera presencial, otros todavía lo hacen de manera virtual para tener su reflexión bíblica, para tener el momento de comunión, tener el momento de oración. Gloria al Señor, pero ya lo estamos haciendo, gloria a Dios. Les felicito a los hermanos y a los amigos, gloria a Dios. Les notifico que este fin de semana queremos tener un encuentro para amigos, así que comuníquese con su líder, amigo o amiga, comuníquese con su líder, o hermanos, inviten a los amigos de las reuniones en los hogares para que ellos puedan también ser parte de este encuentro que tendremos este fin de semana con la ayuda de Dios. Vamos a tener 3 días, así que para mayor información con el líder de la célula, él le podrá informar de este proyecto, de este trabajo que tendremos este fin de semana. Bien, mis hermanos, bueno, pues ahora les voy a invitar a orar. Gloria a Dios, a que tengamos este momento de oración, un momento de que a través de la oración encontremos descanso para nuestros corazones, que se mueva el Espíritu de Dios en nosotros, que se mueva la dulce presencia del Señor para traernos el aliento, para traernos nuevas fuerzas. Así que le invito para que se prepare. Si usted ha tenido un dolor durante el día, una dolencia, si le notificaron de una enfermedad, si usted le llegó la noticia de un compromiso, de una deuda, si está con su mente preocupada por alguna situación que se presentó en la familia, porque en estos días o días atrás han empezado a haber problemas, gloria al Señor, y de diferentes índoles. Tengamos confianza en el Señor, echemos sobre el Señor nuestras cargas, pongamos nuestros sufrimientos en Jesucristo, pongamos en el Señor Jesucristo nuestras ansiedades, nuestros temores, pongamos en Cristo Jesús todo aquello que pudiera estar
afligiéndonos, afligiendo nuestro corazón, afligiendo nuestra alma. Le invito pues en el nombre del Señor en que empecemos a orar. Disponga su mente, disponga su corazón a ser liberado, a tener alegría, a que se active la presencia de Dios, que usted se haga consciente del mover del Espíritu de Dios en este momento en su vida, en el nombre de Jesucristo. Empecemos a orar en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Poderoso Dios, una vez más, Dios del cielo, nos presentamos delante de ti. Clamamos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Clamamos, Señor, para buscar tu rostro. Clamamos, Señor, para buscar tu dulce presencia. En el nombre de Jesús estamos reunidos espiritualmente, los hermanos y amigos, Señor, que a través de esta transmisión nos estamos uniendo en este propósito, en hacer este culto, en tener este momento devocional, este momento, Señor, de comunión espiritual contigo, que eres el Dios eterno, que eres el que nos llamó a tu camino, que nos trajiste, Señor, de nuestra condición en la que nos encontrábamos anteriormente, para traer una esperanza nueva, para traer un camino nuevo, para traer a nuestras vidas la oportunidad, Señor, de vivir una experiencia en tu espíritu, en tu presencia. Ahora te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que bendigas a los que están escuchando, que bendigas la vida de cada uno de los que estamos reunidos a través de esta señal. Te estoy pidiendo, Señor, por aquel que se encuentra cansado, aquel que está pasando, Señor, un momento de enfermedad, de dolencia, que pudiera estar atemorizado, Señor, alguno, porque pudiera estar infectado de COVID, Señor, y pudiera tener el miedo a la muerte, Señor, y ese pensamiento pudiera estarle martirizando su espíritu, llenándolo de temor y de ansiedad. Permite, Señor, que la confianza en tu poder, la confianza en tus promesas, Señor, quite los temores, quite las angustias, que podamos, Señor, recuperar la fe, que podamos, Dios mío, seguir avanzando, Señor, hacia la salud, avanzando a la solución del problema, en el nombre de Jesucristo. Te presento, Señor, a los que traen la carga de la semana, de los compromisos, de los trabajos. Quizás alguno se ha cerrado alguna puerta. Padre, que se abran puertas nuevas, que se abran oportunidades nuevas. En el nombre de Jesucristo, que haya contactos nuevos, Dios mío, que haya nuevas oportunidades. Abre, Señor, esas puertas para que tu hija, para que tu hijo, Señor, vea que si algo está finalizando, si algo se está cerrando, que a la vez tú estás iniciando, Señor, algo nuevo, que tiene la oportunidad, Señor, de experiencias nuevas, de oportunidades nuevas, de nuevos amigos, nuevas actividades. En el nombre de Jesucristo, Señor, el que está estudiando, aquel que está en la empresa, aquel que se encuentra, Señor, en su empleo, aquel que ha estado, Señor, desempeñando una tarea riesgosa, difícil. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, que le bendigas, que le des, Señor, la motivación, que le des la fuerza en el nombre de Jesús. Y quizás hay alguien que nos está escuchando en este momento que pudiera sentir que su problema es el problema más grande y que nadie más tiene un problema tan grande como el que él está viviendo. Pudiera ser alguien que está ahí, Señor, y que está afligido, que se encuentra, Señor, abrumado, pensando que no hay solución, pensando que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidad. Y esos pensamientos, Señor, la atormentan o lo atormentan. Te pido que cambies esa situación, que pongas esperanza, Señor, en el corazón, que transformes esos pensamientos, Señor, y pongas pensamientos de confianza, pensamientos de lo que tú puedes hacer, pensamientos, Dios del cielo, de creer que para ti todo es posible, que para Dios nada es imposible. Gloria al Señor. Padre, mueve pues las mentes, destraba los pensamientos, destraba los corazones y danos esa oportunidad
Permítenos tener esa alegría, permítenos tener esa dicha, esa confianza. Te lo rogamos, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre eterno. Te estoy presentando también en esta hora, Señor Jesucristo, este momento que estamos teniendo. Bendícenos hoy, Señor, que podamos escuchar la palabra con atención y que podamos disfrutar del momento de comunión en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, después de haber hecho esta oración para entrar en ese tono espiritual, entrar en esa activación del Espíritu en nosotros, ahora le voy a invitar también para considerar la palabra del Señor en lo que vamos a reflexionar. Y tengo una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Vamos a leer los primeros versículos hasta el versículo 4, del 1 al 4, y dice de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Gloria a Dios, este es el tema. No solo de pan vivirá el hombre. Este es el tema. No solo de pan vivirá el hombre. Los voy a invitar para que pensemos en esto. Fíjese, nos está hablando la palabra del Señor de ese momento tan importante en el que Jesús fue llevado al desierto, fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto y se encontró en el desierto y estuvo durante 40 días en oración y en ayuno. Y al finalizar esa etapa, cuando finalizó el momento de haber estado en ayuno, entonces fue cuando se presentó el diablo. Podemos ver aquí que no lo hizo en el transcurso del ayuno, sino lo hizo ya que había finalizado el tiempo del ayuno. Y esto es importante ver para todos aquellos que en algún momento dado somos llamados por Dios, somos motivados a tener un tiempo especial con el Señor, que tenemos ganas de poner delante del Señor un día de ayuno, o 2 días de ayuno, o 3 días de ayuno, o una semana, ¿verdad?, de ayuno, ya sea total o parcial, según cómo sean la cantidad de días y el tipo de ayuno que querramos hacer, o algunos 21 días o más días de ayuno, pero ese tiempo de búsqueda de la presencia de Dios. Aquel que se determina a entrar en oración, a profundizar en la oración, a tener tiempo con el Señor, a llenarse de la presencia de Dios y a estar buscando de Dios. Entonces tome en cuenta que en el caso del Señor Jesucristo, el diablo se presentó en cuanto terminó la etapa del ayuno. Entonces el diablo se presentó para causarle tentación. Entonces no es de sorprender que si nosotros entramos en una etapa de consagración, en una etapa especial de búsqueda de Dios, en una etapa especial de añorar la gracia de Dios, fortaleza espiritual, aumento de la fe, consagración, unción del Espíritu de Dios, entonces va a llegar un momento cuando el maligno va a querer ponernos a prueba, va a llegar a presentarnos una tentación para querer hacernos tropezar, para destruir, para que todo el esfuerzo que se hizo quede en nada, para querernos forzar a que aquella búsqueda de Dios la
la perdamos. Lo que logramos en la búsqueda, en el tiempo de consagración, en la tentación, quede en nada. Eso hay que aprenderlo entonces, de que hay que estar alerta y hay que estar preparado porque se va a presentar. Hay que estar preparado porque se van a presentar esos momentos, se van a presentar esas tentaciones, se van a presentar esos ataques, esas ofertas del enemigo, para que lo que quisimos intentar obtener lo perdamos. Así que es importante estar apercibidos, es importante estar velando, es importante estar nosotros con mucha atención para discernir lo que está pasando a nuestro alrededor, para entender por qué se mueven las cosas, por qué son las palabras, cuáles son las decisiones, qué es lo que se presenta, qué nos está desafiando o cuál aparente oportunidad está llegando a nuestra vida. En este caso, encontramos nosotros que ya que terminó este periodo de ayuno, dice la Escritura, por 40 días Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y esta es una interrogación que Satanás le está haciendo a Jesús. Si eres hijo de Dios. Y esa misma interrogación nos puede estar sacudiendo a nosotros. Esa misma pregunta, esa misma interrogante pudiera estar llegando en este momento a la vida de alguno de los que estamos reunidos. Alguna hermana, algún hermano. Si de verdad eres hijo de Dios. Si de verdad eres una hija de Dios. Y pueden acudir preguntas tales como: si de verdad soy un hijo de Dios, ¿por qué me sucede esto? Si de verdad soy una hija de Dios, ¿por qué tengo que estar sufriendo y padeciendo esta situación? Si de verdad soy un hijo de Dios, entonces ¿por qué este problema? Si de verdad soy un hijo de Dios, entonces ¿por qué no tengo las oportunidades? ¿Por qué le dieron a otra persona la oportunidad y a mí no? Y esas preguntas vienen y golpean nuestra identidad. Vienen para hacernos tambalear sobre cuál es la posición que tenemos delante de Dios. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? ¿Cuál es la relación que tenemos delante de Dios? Pone a prueba si hemos nacido de nuevo. Pone a prueba si todavía nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pone a prueba si Dios nos reconoce como hijos. Y entonces esta pregunta que el adversario, el diablo, le hace a Jesús: si eres hijo de Dios, le está desafiando a que él demuestre que es hijo de Dios. Le está poniendo en dudas si él es el hijo de Dios. Eso es lo que Satanás está trayendo al pensamiento del Señor Jesucristo. Si eres el hijo de Dios. Entonces escuche usted también si esas palabras llegan a tu corazón, a tu mente. Si eres una hija de Dios. Si eres un hijo de Dios. Y porque muchas de las veces alguien nos puede decir: pues no pareces que seas un hijo de Dios. No te miro bendecido. No te miro bendecida. ¿Por qué hay tantos problemas en tu casa? ¿Por qué hay tantas situaciones en tu familia? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué estás viviendo enfermedad? Es que ser un hijo de Dios no significa estar exentos de enfermedades. Nos dice la Biblia que Isaac murió enfermo. Nos dice la Biblia que Eliseo murió enfermo, el profeta Eliseo. Nos dice la Biblia también que
muchos otros hombres personajes bíblicos murieron y padecieron enfermedad en sus últimos años de vida. Entonces encontramos nosotros que la enfermedad no quita la comunión con Dios, ni quita la dignidad delante de Dios, ni el siervo de Dios o la mujer que sirve a Dios va a estar exento de enfermedad. La enfermedad se puede presentar por alguna causa. El apóstol Pablo, él también estaba enfermo. La Biblia habla de un aguijón que golpeaba al apóstol. Bástate mi gracia. Hoy escuchó la voz angelical, la voz del cielo. Bástate mi gracia, mi poder en la debilidad se perfecciona. Entonces, pudiera llegar ese pensamiento si tú eres un enfermo. Hay siervos de Dios, como el caso de Isaac, que era ciego. Hay hermanos que han perdido la vista y siguen siendo siervos de Dios. Hay hermanos que han padecido cáncer y algunos han muerto precisamente del cáncer. Otros han padecido problemas cardíacos, problemas del corazón, etcétera. Pero eso no significa que no hayan sido auténticos siervos de Dios. Entonces la enfermedad no debe desvirtuarnos. La enfermedad no debe de condenarnos. La enfermedad no debe robarnos la seguridad de cuál es nuestro lugar delante de Dios. Cuál es nuestra condición delante del Señor como hijos de Dios. Puede haber otras situaciones. Por ejemplo, la escasez de recursos. La limitación, en algunos casos pobreza, y puede llegar el enemigo y decirnos: si eres hijo de Dios, antes de que fueras hijo de Dios vivías mejor, antes de ser una hija de Dios ganabas más dinero, antes de ser un hijo de Dios tenías más oportunidades, aunque todas esas oportunidades y ese dinero pudiera estar relacionado con el robo, pudiera estar relacionado con el fraude, pudiera estar relacionado con ganancias malavidas. Pero el maligno te dice: si de verdad eres un hijo de Dios, porque Él quiere que dudemos, porque Él quiere que nos apartemos, Él quiere que nosotros mismos nos condenemos, que nosotros mismos lleguemos a la conclusión de que ya no somos hijos de Dios. Y interroga Satanás a Jesús y lo desafía: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Quiero que notemos aquí que las piedras es algo material. El pan está relacionado con el sustento, con la vida. El Señor Jesucristo, después de haber ayunado esa cantidad de días, debemos de por lógica entender que su cuerpo estaba agotado y que alguien que entra en ayuno y tan prolongado, el cuerpo empieza a tener la necesidad de alimento, y que el alimento es sinónimo de vida. Alimentarse es para vivir, alimentarse es para darle la energía, la sustancia que necesita el cuerpo, las células del cuerpo, el cerebro, todos nuestros sistemas para tener vida. Sin alimentarnos estamos muriendo. Sin beber agua y sin alimentarnos estamos llevándonos hacia la muerte, estamos acercándonos hacia la muerte. Entonces el pan representa la vida. El pan representa el recuperar las fuerzas, el tener la energía. Y entonces Satanás le está haciendo este desafío al Señor: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Di a esta piedra que se convierta en pan. Algo material que se convirtiera en algo totalmente diferente.
un milagro de transformación. Una piedra convertida en pan. Recordemos que Jesús hizo que el agua se convirtiera en vino. Ese cambio químico, el agua que se convirtiera en vino. Y la persona más erudita en el conocimiento de los vinos, que era el maestro que estaba probando el tipo de vino, se dio cuenta que era excelente ese vino. Y hasta fue y preguntó, ¿por qué dejaron el mejor vino al final? ¿Por qué? Si normalmente primero se da el mejor vino y el vino más corriente se les da el último, ya que han probado el primer vino. Y entonces, ¿por qué ahora dejaron el mejor vino al final? Lo que pasa es que el vino se había agotado y entonces María, la madre de Jesús, le presentó el problema al Señor y entonces el Señor ordenó que se llenaran unas tinajas de agua y luego aquella agua se convirtió en vino. Pero el Señor no iba a responder al reto o al intento de tentación que estaba presentando Satanás. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Nosotros, como seres humanos, nos gusta usar mucho la lógica, somos pragmáticos, muchas veces queremos pruebas tangibles, las cosas que tocamos, lo que nos dice nuestro sentido. Muchas veces somos muy materialistas y eso nos pone a una distancia de las cosas del Espíritu, nos pone a una distancia de las cosas espirituales, de las cosas que se pueden obtener por la fe. Y entonces algo que está presentando aquí es el problema de las cosas materiales, el problema del sustento para vivir sobre la tierra. Y ese temor del sustento para vivir sobre la tierra, el alimento, es muchas veces algo, y más en este tiempo de esta pandemia, es algo que puede preocuparnos a muchos, la cuestión del empleo y de la economía para salir adelante en medio de estos problemas, de esta situación. Pero algo que podemos ver en la palabra del Señor y que está relacionado con esto es cuando el Señor habla de la ansiedad y que nos dice que miremos cómo Dios alimenta las aves de los cielos, que las aves de los cielos no siembran ni cosechan, no tienen graneros, pero sin embargo Dios tiene cuidado de todos ellos y tiene alimentos para las aves de los cielos, esas aves silvestres que muchas veces las vemos anidar en los árboles y hacer sus vuelos alrededor de sus nidos. Esas aves silvestres, Dios les da sustento y les da vida. Entonces, si el Señor tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más valioso es un hombre o una mujer delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto más valiosa es tu familia delante de los ojos de Dios? ¿Cuánto más valor tiene el alma humana delante de la presencia del Señor? Gloria a Dios. Por lo tanto, esos problemas materiales, esos problemas sobre qué hemos de comer, qué hemos de vestir, dónde nos vamos a proteger, qué situación traerá el día de mañana, abordémoslo con fe. Abordemos esas situaciones confiando en el Señor, confiando en la misericordia del Señor, confiando en el poder de Dios. Echemos sobre el Señor nuestras ansiedades, pongamos sobre el Señor nuestras cargas, pongamos sobre el Señor nuestras preocupaciones y confiemos. Él te va a dar fuerzas, Él te va a dar inteligencia, Él te va a dar talento, Él te va a dar la gracia necesaria, Él va a poner los medios, Él puede hacer, Él puede inclinar los corazones hacia ti para que piensen en ti. Que piensen en ti para promoverte, que piensen en ti para darte la oportunidad. La persona más alejada, la persona que menos piensas, te puede hacer una llamada telefónica y hablarte e invitarte porque se le vino a la mente tu nombre.
Porque Dios es el que mueve los corazones, es Dios el que pone reyes y es Dios el que quita reyes, es Dios el que abre las puertas y es Dios el que cierra las puertas. Por lo tanto, si Él tiene cuidado de las aves, Él cuidará de mí, Él cuidará de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estas palabras sobre este asunto material, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y esta respuesta maravillosa que da nuestro Señor y Salvador Jesucristo, respondiendo dijo, escrito está. Y está citando las Escrituras. Está citando las palabras que ya se habían expresado en la antigüedad. Por eso dice, escrito está. Y esto es muy valioso, hermana, hermano, que lo tomemos en cuenta. Cuando estamos enfrentando una tentación, cuando estamos enfrentando un ataque del enemigo, es muy importante tener atesorada la palabra de Dios en nuestro corazón para poderle decir a esa persona, o poderle decir a ese pensamiento, o poderle decir a esa situación, escrito está. Gloria a Dios. Escrito está. Así dice la palabra del Señor. Y de esta manera es como responde Jesús. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y aquí podemos estar viendo la dimensión natural y la dimensión espiritual. La dimensión material es una dimensión donde el Señor está diciendo que sí se necesita el pan. Por eso dice, no solo de pan, o sea, sí se necesita el pan para vivir. Sí es necesario el pan para vivir. El mismo Jesús está diciendo, sí es cierto, yo necesito pan para vivir. Pero luego dice, pero no tan solo de pan. O sea, sí tengo hambre, sí necesito alimentar mi cuerpo, pero no tan solo de pan. Y aquí, hermanos, hay que mirar esta otra dimensión. Porque puede estar puesta nuestra atención y de ahí pueden venir nuestros temores, de ahí pueden venir nuestras preocupaciones, porque tienes una posición, porque ganaste una posición, porque ganaste un estatus, un nivel económico. Y en este momento se están cerrando puertas y entonces tú te quieres aferrar a mantener el mismo nivel económico. Tener las mismas comodidades, poder adquirir las mismas cosas, porque nos aferramos a las cosas materiales, nos aferramos a las cosas físicas. Y entonces aquí hay que recordar, no tan solo de pan, se necesita el pan para vivir, se necesita lo económico, se necesitan las cosas materiales, pero no tan solo de ellas, no únicamente de ellas podemos vivir, no tan solo eso se necesita para vivir. Y entonces aquí es donde entra la parte espiritual. Nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Gloria al Señor. Y cuando Él nos está diciendo, sino de toda palabra de Dios, entonces nos está diciendo que cuando no encontramos la solución material, cuando no encontramos la solución o no está a nuestro alcance en el plano material, entonces podemos acudir al plano espiritual, podemos acudir a lo que Dios puede hacer. Que esto fue precisamente Moisés, por ejemplo, cuando está perseguido por los por los ejércitos de los egipcios y está de espalda al Mar Rojo, lo que necesitaba era soldados. Eso era lo que necesitaba en términos materiales, necesitaba soldados, necesitaba armamento, necesitaba gente de guerra, necesitaba equipamiento para enfrentar al ejército de Faraón. Pero ¿cómo fue la respuesta? ¿Cómo fue esa palabra
sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Cómo fue la palabra que venía de Dios? Es que Moisés le dijo el Señor, levanta tu vara y avanza, ¿verdad? Entonces el Señor abre camino en medio del mar. Rompe las reglas de la naturaleza el Señor y abre un camino para su pueblo. Abre un camino para que puedan escapar, para que se puedan alejar del ejército de Faraón, para que los egipcios queden atrás. Y entonces es la manera, es como actúa esa palabra. Por eso dice, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y esa palabra fue la que recibió Moisés para el milagro. Es la palabra que recibe Josué cuando caen los muros de Jericó. Es la palabra que recibe David cuando enfrenta a el gigante Goliat, que era imposible que un muchacho de su estatura, de su complexión, de su experiencia, pudiera derrotar a una persona del tamaño y de la experiencia y de la fuerza de Goliat. Era imposible en términos humanos, en términos lógicos. Era imposible. Pero como recibe la palabra, por eso no tan solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando viene la palabra, los problemas se solucionan. Busca la palabra. Busca la palabra para tu problema. Busca la palabra para tu necesidad. Busca la palabra para la enfermedad que estás enfrentando. Busca la palabra para tu escasez. Busca la palabra para tu negocio. Busca la palabra, porque no tan solo de pan, esto es con tus fuerzas, lo que tú puedes trabajar, lo que tú puedes hacer, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que necesitamos es la palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. La palabra, gloria al Señor, que es la perfecta para esa necesidad. Que es la perfecta para que se resuelva ese problema. Gloria al Señor. El cojo que estaba frente a la puerta, la hermosa, cuando pasan Pedro y Juan por ahí, es la palabra que se necesitaba. No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la palabra que escuchó aquel hombre, que recibió y se puso en pie y sus tobillos se afirmaron. Fue la palabra que necesitaba. Y de esta misma manera podemos pensar en muchos eventos bíblicos cuando es la palabra que se necesita. Por eso el Señor está respondiendo con esta autoridad y nos está dando una clave para enfrentar las situaciones. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Gloria a Dios. Sino de toda palabra de Dios. Entonces, cuando viene la palabra de Dios, aleluya, cuando viene la palabra que es de Dios, hermanos, pasan las cosas más difíciles. Así, por esa palabra, Sara concibió a Isaac. Así, por esa palabra, Moisés sobrevivió al edicto del rey. Así, por esa palabra, gloria al Señor, David se convirtió en rey de Israel. Así, por esa palabra, gloria al Señor, Moisés sacó al pueblo de Egipto. Gloria al Señor. Por esa palabra, palabra de Dios. Que la palabra de Dios llegue a tu corazón, que la palabra de Dios llegue a tu vida, que la palabra de Dios edifique nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por este tema, le doy gracias a Dios por que hayas estado con nosotros hasta este momento.
Deseo para ti bendiciones de lo alto. Deseo que el Espíritu de Dios te llene, te fortalezca. Deseo que cobres nuevas fuerzas. Deseo en el nombre de Jesucristo que tengas la palabra para lo que tú estás viviendo. La palabra que viene de Dios para lo que tú estás viviendo. Oremos. Dios Todopoderoso, te ruego, Señor, que todos los que están escuchando, todos los que están, Señor, atentos a través de esta transmisión, bendice sus vidas, bendice sus corazones, que esta palabra, Señor, llegue hasta su alma, que esta palabra penetre su corazón, que esta palabra le fortalezca, que la palabra viva y eficaz traiga consuelo, ánimo, fortaleza. En el nombre de Jesucristo, bendice su vida, llénale de tu gracia, multiplícale las fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús, a ti, Señor, toda honra y gloria. Toda alabanza al Rey eterno, a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios les pague por haber estado en esta transmisión. El día de mañana a las 8, con la ayuda del Señor, estaremos también trayendo un mensaje. Los esperamos para que estén con nosotros. Deseo que el Señor Jesucristo les acompañe, que el día de mañana sea un día de bendición, un día de éxito. Hermanos, que en toda lucha y en toda prueba confiemos. Recuerda, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Que el Señor Jesucristo les bendiga.